Un saludo cordial. El siguiente trabajo tiene como objetivo abordar el tema de mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. Cuando se habla del término de adherencia se refiere a la capacidad que tiene el concreto de transmitir los esfuerzos del acero de refuerzo al propio concreto, de modo que ambos materiales actúen de una manera compuesta. Estos mecanismos de adherencia se dividen principalmente en dos partes: los mecanismos físico-químicos, en los cuales la adherencia de la barra de refuerzo con el concreto se deben principalmente a fuerzas capilares e interacción molecular, y en el caso de los mecanismos mecánicos se deben principalmente a las fuerzas de rozamiento que ocurren debido a la penetración de la pasta y las irregularidades en los tramos que son lisos de la barra, y también que se deben al acuñamiento del concreto entre los resaltos de las barras corrugadas. Hay varias características que favorecen una buena adherencia de la barra de refuerzo y el concreto, para la cual se tomó la investigación de revisión sobre la adherencia y el anclaje del hormigón confinado de alta resistencia, en la cual, como podemos ver en la imagen izquierda, está el mapa conceptual de la manera en la que se desarrolló la investigación sobre la adherencia de las barras de refuerzo y el anclaje. Esta investigación se divide principalmente en dos partes: el comportamiento de las tensiones de adherencia y el comportamiento del anclaje. El comportamiento de las tensiones de adherencia fue realizado con barras lisas y con barras corrugadas, en las cuales se estudió la contribución de la adherencia del concreto y la fricción con la resistencia del anclaje, y en el caso de las barras corrugadas, la contribución de la adherencia, de la fricción y el enclavamiento mecánico para lograr la resistencia en la unión. En el comportamiento del anclaje se estudió una viga en la cual se tuvieron diferentes factores en el análisis, como la falla en el extremo de la viga, cómo se veía afectada, la longitud del empotramiento, el recubrimiento lateral, el tamaño de las barras, la resistencia del concreto y el ángulo de flexión de la barra. Además, se tuvieron en cuenta características como el solapamiento de la viga, el diámetro de las barras, la capacidad de los anclajes, el recubrimiento del hormigón, la longitud de solape, la resistencia del hormigón y el número de estribos. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos una imagen en la cual tenemos una viga simplemente apoyada, en la cual se puede ver el desplazamiento de la barra en la zona de tracción de la viga. Este desplazamiento de la barra depende de la adherencia que tenga esa barra de refuerzo con el concreto y de las características de ese concreto. En la parte inferior podemos ver una gráfica en la que se ve la relación de la tensión y el desplazamiento de adherencia, y lo que podemos ver es una primera parte A, donde el hormigón está bien confinado y la barra de refuerzo falla por la extracción. En la parte B podemos ver el hormigón no confinado que falló por fisuración. En la parte C podemos ver el hormigón confinado que falló por una extracción inducida. Estos fueron los resultados del estudio de la adherencia de la barra de refuerzo y el anclaje. A continuación podemos ver las características de condición de equilibrio de la barra de refuerzo, en las cuales tenemos: primero, la tensión de adherencia, que es igual a la fuerza de tracción sobre el área de refuerzo embebida en el hormigón, que depende del área de la sección transversal de la barra de refuerzo, el diámetro de la barra de refuerzo y ese desplazamiento X y la fuerza aplicada al elemento. A continuación podemos ver el impacto de aplicar una fuerza a la barra de refuerzo y la distribución de los esfuerzos que ocurren al aplicar esa fuerza. Como podemos ver, primero ocurren unos esfuerzos radiales como reacción en la zona de las corrugas de la barra. Podemos ver que esas fuerzas se presentan de manera vectorial en la zona radial de los esfuerzos. También podemos ver que al retirar el elemento ocurre una deformación del concreto, y también esa deformación provoca unas fisuras en el elemento. En la siguiente imagen podemos ver cómo es el tipo de falla cuando se tiene una barra lisa y cuando se tiene una barra corrugada, en la cual ocurre un desplazamiento de la barra en el caso de la barra lisa, y en el caso de la barra corrugada un desprendimiento del concreto. También podemos ver los efectos del confinamiento en el concreto cuando se tienen los estribos, en el cual cuando se aplica una fuerza distribuida sobre el elemento sigma 1 ocurre
también unas tensiones o esfuerzos en sentido transversal, que sería sigma 2 y sigma 3, que provoca unas deformaciones epsilon 2 y epsilon 3. También podemos ver las deformaciones en la zona donde ocurre el desplazamiento de la barra corrugada y cuáles fueron las fisuras que provocaron de manera transversal. También podemos ver cuál es el principio activo de confinamiento de la barra de refuerzo y el concreto. En la siguiente imagen podemos ver la influencia del agregado en la adherencia del refuerzo con el concreto. La calidad del concreto también es importante dentro de la adherencia y esta depende del tipo, del tamaño, de la rugosidad, la textura y la forma. Aparte, también las características de los agregados afectan esa adherencia entre el concreto y la barra de refuerzo, como la porosidad, la densidad, el tamaño, la forma, la textura, las propiedades del material, la durabilidad, la resistencia a la abrasión, el módulo elástico y demás características que afectan la adherencia de refuerzo y el concreto. La influencia del agregado en la adherencia de refuerzo depende también principalmente de dos tipos de fuerzas, la fuerza de fricción y la fuerza de adherencia. La que mayor aporta es la fuerza de adherencia, y esta fuerza de adherencia ocurre por el aplastamiento del concreto alrededor de las corrugas de la barra de refuerzo. También existe otro mecanismo de falla, que es el de cizalladura, que ocurre cuando un elemento, su método de fallo, está controlado principalmente por la tracción, y ocurre un mecanismo de cizalladura en la base de la cuña de concreto en la matriz del concreto. La influencia de la localización de la barra de adherencia del concreto depende principalmente si la barra está a compresión o si la barra está a tracción. La posición de la barra y la cercanía al recubrimiento, la proximidad a la superficie libre, la orientación impactan la adherencia porque cambia la longitud efectiva del anclaje, la zona del concreto circundante, la posibilidad de fisuración y la capacidad de transferencia de esfuerzos. Es por esta razón que decimos que un anclaje es bueno cuando la barra falla al alcanzar la tensión de fluencia, y decimos que un anclaje es deficiente cuando al traccionar la barra ésta se desliza, produciendo la falla antes de que el elemento alcance la fluencia. También decimos que una barra está en una zona de buena adherencia si se encuentra en una posición vertical o tiene por encima por lo menos 30 centímetros de hormigón. Esto se debe porque el hormigón es de mejor calidad y no se ha visto afectado por el fenómeno de exudación que se da en menor cantidad. La influencia del recubrimiento de imprimantes aplicados sobre las barras en la adherencia de refuerzo es importante, ya que un recubrimiento insuficiente reduce la adherencia porque hay un menor confinamiento del concreto, mayor riesgo de corrosión y mayor riesgo de desprendimiento, por lo cual se analizó el siguiente artículo, en el cual se ponían a prueba dos especímenes de concreto, uno con acero galvanizado y uno con acero negro, y se ponían a prueba ante una prueba de adherencia de la barra de refuerzo en el concreto, en el cual los resultados mostraron que la resistencia mecánica y el tiempo de permeabilidad en el aire se incrementaron para los concretos con acero galvanizado y periodos prolongados de curado debido a la formación de productos de corrosión de zinc. Los tratamientos superficiales en las barras de imprimantes anticorrosión, galvanizados y pinturas epóxicas pueden alterar la adherencia de la barra con el concreto. Una capa de epóxico puede llevar a una menor flexión y una menor interacción mecánica, aunque proteja contra la corrosión. La longitud de desarrollo de una barra de refuerzo es la longitud mínima medida en el concreto que se requiere para que esa barra alcance su resistencia de fluencia o la fuerza requerida, sin que ocurra un fallo por deslizamiento o extrusión de la barra. De acuerdo a la NSR10, la tracción o compresión calculada en el refuerzo de cada sección de elementos de concreto estructural debe ser desarrollada hacia cada lado de dicha sección mediante una longitud embebida en el concreto por medio de gancho, barra corrugada con cabeza o dispositivo mecánico o una combinación de ello. Es por esa razón que la NSR10 considera las barras corrugadas a compresión, a tracción y el desarrollo de los ganchos estándar a tracción. Los aspectos que influyen en la longitud de desarrollo son el diámetro de la barra de refuerzo: a mayor diámetro, mayor longitud; la resistencia del concreto: a mayor resistencia de concreto, menor longitud porque la adherencia del concreto es mayor; si hay un tratamiento superficial, si tiene una corrosión previa, la configuración de la barra, la posición de la barra, el confinamiento de la barra, si tiene presencia de estribos o estribos en espiral, el estado de tensión de la barra, si está en tracción o compresión, la superficie de la barra, el recubrimiento, el tipo de agregado, la fisuración o el deterioro que tenga. Los empalmes de barras de refuerzo son necesarios cuando la longitud del elemento estructural no permite una barra continua desde el anclaje hasta el final. Algunos tipos de empalmes de refuerzo
son por ejemplo el empalme por traslape, que es la superposición de barras, el empalme mecánico, que es cuando se utilizan conectores mecánicos, el empalme con soldadura y el empalme mediante ganchos. Los aspectos esenciales de los empalmes por traslape son principalmente cuando las dos barras de refuerzo se solapan longitudinalmente dentro del concreto durante una longitud determinada, de modo que una asume la carga mientras la otra entra en carga progresiva hasta que la primera cede. Las zonas de traslape principalmente son el traslape en tracción, el traslape en compresión, el traslape en elementos de corte, el traslape en zonas de momento y el traslape en nudos. Finalmente, en el contexto del hormigón y el acero y su interacción, conocer los módulos de elasticidad y de cortante es relevante para modelar el comportamiento elástico del sistema compuesto. Por ejemplo, la diferencia del módulo de elasticidad entre el acero, que es más alto que en el concreto, promueve que el acero asuma la mayor parte de la deformación tras la fisuración del concreto. La relación de Poisson del concreto típicamente es de 0.2 y del acero es de 0.3. Estos valores afectan la distribución de las tensiones y de las deformaciones transversales. Estas deformaciones generan la fisuración y también generan falla en la adherencia. El módulo de cortante nos sirve para indicar cuál es la respuesta del material ante esfuerzos de corte, y esto es importante porque en esas zonas también interactúa la adherencia, el anclaje y el traslape, y es una zona de transferencias de esfuerzos de cortante entre el acero y el concreto.